Buenas tardes con todos, buenas tardes, Gabriela, y a todas las personas que han tenido la amabilidad y la voluntad y el interés de informarse, de participar. Siempre la Cámara de Comercio me sorprende positivamente en el sentido de que es muy activa y está siempre interesada en llevar información relevante a sus miembros, de los cuales somos parte. Y bueno, ahí se ve un interés de servicio y también una recuperación de cualquier inversión que uno haga al pertenecer a la Cámara. Así que la verdad es que siempre mis felicitaciones y mi reconocimiento y agradecimiento. Les comparto, quiero iniciar esta charla compartiéndoles algo que acaba de pasar. Hoy fue el último día de mis hijos de clases. Es algo personal, pero lo quiero compartir porque yo sé que a muchos, aparte de la parte de inmigración, les interesa cómo es la vida, cuáles son esas cosas que ustedes experimentarían si es que estarían aquí en Canadá. Entonces, una de las cosas que para las personas que tenemos familia es muy importante es el tema de educación, la convivencia, la escolaridad de los hijos, cómo se maneja aquí ese tema. Entonces, hoy fue el último día de mis hijos y siempre desde que llegué me ha sorprendido una cosa en relación a las escuelas aquí. Realmente el sistema es eficiente, los niños van aprendiendo, pero sobre todo he visto mucha sencillez en la manera en que se conducen las clases, el tema de cómo se usan los recursos destinados para la educación. Mis hijos en el inicio del año, yo no tengo que preocuparme realmente de darles una lista de varios cientos de dólares, que es algo que era realmente molesto en cualquier escuela de otros países. Si los hijos atienden a una escuela privada, la cantidad de cuestiones que piden no solo crea un estrés en los padres, sino un gasto bastante alto. Cuando llegué acá, yo ya me preparaba para algo así, porque era inicio del año escolar. Y entonces esperé que mi hijo venga el primer día o que me manden un listado de útiles escolares, yo qué sé, como es lo normal. Y la profesora lo único que me dijo es, mándale algo que lo anime, que le interese, que le dé gusto usar. Del resto nos encargamos nosotros. Nosotros le vamos a dar acá lo necesario para que él pueda realizar sus actividades escolares de una manera eficiente. Así que no te preocupes por eso. Hasta le sorprendió mi pregunta, la verdad. Entonces, bueno, yo dije, pues debe ser así. Cuando después regresó de su primer día de escuela, y regresó con unos cuadernitos de lo más sencillos. Realmente no eran de pasta dura, no eran de pasta brillante, no cambiaban de colores, no tenían mil esferos, distintos tipos de hojas, nada. Eran unos cuadernitos pequeños, él estaba en ese momento en preescolar, unos cuadernitos pequeños, los crayones, cosas así que yo le había comprado, eh, un material didáctico muy sencillo. Y yo pensé, bueno, es un cambio realmente. Y así se han ido sucediendo cada año. Las escuelas inician con toda sencillez en el sentido de que no piden uniformes nuevos, no piden mochilas nuevas, no piden una lista interminable de útiles. Lo que piden es, hay muchos programas sobre crear reconocimiento de ciertas circunstancias que son propias de acá. Por ejemplo, el reconocimiento al tema del autismo, el reconocimiento al tema de no bullying, que es un tema que acá se trata mucho. Entonces piden que los niños vayan con su camisetita de tal color. A veces cuando es el tema de distintas habilidades cognitivas, les piden que vayan con dos medias de distintos colores, cosas así que son totalmente viables para los padres y que además a los hijos les hacen recordar que no es necesario una suntuosa demostración de algo para tener en cuenta ciertos eventos o circunstancias de la vida. Entonces, hoy fue la graduación y los profesores salieron y así como ha sido el año escolar, devolvieron las pocas cosas que les enviamos, su mudada en caso de que se ensucien o algo.
los trabajos escolares, y los trabajos escolares son hechos con materiales que están bien para su edad, que les permiten desarrollar su creatividad, pero que no se vuelven realmente una cosa manejable. Entonces, mi mensaje o mi idea final es importante saber cómo usamos los recursos. Es importante saber cómo usamos los recursos que se adjudican, lo mucho o lo poco, a nivel privado y público. Me parece interesante cómo lo hacen aquí. Yo lo he vivido de una manera muy positiva y quise compartirles esto para darles de alguna manera una idea de cómo es el tema de la escolaridad acá. Las personas que vienen a estudiar, que vienen como estudiantes o que vienen como trabajadores o como residentes permanentes, tienen acceso a una educación gratuita que es pública, no es gratuita como tal. La gente a veces dice es gratuita, no es gratuita, pagamos impuestos altos en Canadá, pero esos impuestos son utilizados en ese tipo de rubros, por ejemplo, la educación. Entonces, quien viene como estudiante, como trabajador o como residente permanente va a tener la posibilidad de que sus hijos reciban educación de calidad. A mí me parece que es también una educación con bastante criterio, con sentido común y con sentido social, y no, no, aquí no se paga pensión. A menos que uno decida por alguna razón enviar a un hijo a una escuela privada, aquí no se paga pensión. Ese es un elemento interesante de la vida en Canadá para quienes están como estudiantes, como trabajadores, como residentes permanentes o ciudadanos. Entonces, bueno, no sé si es que era algo que les llamó la atención, pero quería compartirles. De todos modos, migrar no es solo la parte legal, es también la parte humana, la experiencia, etcétera. Entonces empecé conversando sobre eso hasta permitir que también otras personas se unan a la charla. Hoy el tema que me han sugerido o que me han propuesto hablar es sobre residencia, maneras de conseguir la residencia permanente y la residencia temporal. Siempre es importante recordar que esta es una charla de tipo general. No estoy dando aviso migratorio. Usted, si es que usted desea iniciar un proceso de residencia o de visita o de cualquier tipo de residencia en Canadá, es importante que usted contacte a un consultor o a un abogado de confianza para que, sabiendo su caso específico, pueda darle un aviso que se acople a sus circunstancias. Lo que yo hablo aquí es en términos generales, en base a la ley, en base a las instrucciones ministeriales, etcétera. En base a mi experiencia también llevo haciendo practicando en el tema de inmigración ya casi 14 años o más, no sé, no digamos más porque empieza a revelar la edad, pero ya voy algún tiempito en el tema de inmigración, entonces también me permito compartirles mi experiencia al respecto. Entonces, entrando ya más en el tema de residencia, ¿no? Cuando las personas dicen yo quiero migrar a Canadá, normalmente tienen en su cabeza migrar es trasladarse definitivamente. Pero eso no es lo que uno obtiene cuando aplica a través de un tipo de permiso temporal. Vamos a empezar diferenciando qué es temporal y qué es residencia permanente. La intención de residencia permanente es la de aquellas personas que quieren aplicar a través de uno de los programas existentes y quieren llegar a Canadá directamente como residente permanente. Si es que es posible, esa es la vía preferida o debería ser la vía preferida. Si es que hay un programa que al momento se acople al perfil de la persona, entonces sí, lo ideal sería que intente directamente residencia permanente. Hay veces que la persona no tiene todavía la intención de residir permanentemente, sino que quiere llegar a Canadá de una manera temporal para conocer, para de alguna manera experimentar antes de tomar una decisión de volver su residencia temporal algo permanente. Entonces ahí estamos hablando de visas o de permisos de tipo temporal, que son estudio, trabajo. El de visitante es un caso especial, lo voy a topar en un momento más, pero principalmente estudio y trabajo. Cuando hablamos de residencia permanente, es residencia permanente. Las personas llegan directamente como residentes permanentes. Eso les habilita a establecerse en Canadá de manera indefinida. De hecho, es lo que se espera, que las personas se establezcan en Canadá de manera indefinida y empiecen su vida dentro de este país. Dependiendo del programa bajo el cual bajo el cual usted haya migrado, tendrá la flexibilidad de establecerse en cualquier lugar o irá específicamente a una provincia que es la que le acogió.
Entonces, esa es la principal diferencia. Quien aplica a residencia permanente lo hace ya con la intención expresa de llegar a Canadá y residir de manera permanente. Eso no significa que la persona no va a poder salir de Canadá nunca. No, eso no es así. La persona puede salir de Canadá, puede viajar, en algunos casos hasta viven temporadas fuera de Canadá, pero la idea es que la residencia permanente es para usarla y pues establecerse en el país, ¿no? Después de la residencia permanente, el siguiente paso natural debería ser la ciudadanía, cuando uno ya siente que se ha integrado al país y que quiere ser participante permanente de una manera más profunda. Entonces ahí viene ya el paso de aplicar para la ciudadanía. Las personas que por el contrario, por alguna razón, no están listas o no cumplen un perfil necesario para aplicar directamente a residencia permanente, necesitan mirar una opción a través de un programa de residencia temporal. La residencia temporal lo que permite es que la persona venga, cumpla su objetivo y después se acoja a lo que los oficiales de inmigración o la ley de inmigración haya establecido, que es una vez cumplido el objetivo y terminada la autorización de permanencia en el país, la persona debe regresar. Ese es el compromiso que quien aplica a un visado de tipo temporal tiene. Regresar cuando ya no haya una razón legal para permanecer. Sin embargo, el gobierno canadiense y la política migratoria canadiense está consciente de que una persona que, por ejemplo, ha trabajado en Canadá, una persona que ha estudiado en Canadá, constituye un buen migrante o un potencial buen migrante y por lo tanto ha dado vías que permiten que esa persona aplique a uno de los programas de residencia permanentes disponibles, si esa es su voluntad. Analizando el perfil y mirando que está disponible, una persona que llegó bajo un programa de residencia temporal puede aplicar a un programa de residencia permanente. Pero es importante, y siempre hablo eso con mis clientes, es importante que ustedes entiendan que aplicar para estudios o aplicar para trabajo no es una obligación o no implica una residencia permanente. Es simplemente una residencia temporal. Entonces, la persona eventualmente, si es que cambia de parecer y decide establecerse en el país, tendrá que mirar cuáles son las opciones en ese momento y seguir los procesos y regulaciones que Inmigración Canadá ha establecido para que eventualmente pueda ser considerado para una residencia permanente. En otras palabras, no es un derecho. La residencia permanente no es un derecho. Y es importante entenderlo así para evitar frustración, pero también para preparar el camino de una manera eficiente, porque no es algo que naturalmente va a darse. Ustedes tienen que ir cumpliendo ciertos pasos y de alguna manera ir siguiendo los cambios que tendrá la ley de inmigración y según el caso, mirar cuál es una vía por la que pueden aplicar si es que existe. Caso contrario, el siguiente paso será regresar al país. Entonces, hemos visto qué es residencia permanente, hemos visto qué es residencia temporal. Dentro de residencia temporal tenemos los programas de estudios, de trabajo. Voy a hablar un poco del programa de turismo o el programa de visitante. El programa o la visa de residencia temporal, la de turismo, se conoce normalmente como visa de turismo, definitivamente es una visa restrictiva. Lo que busca es dar a la persona la posibilidad de realizar algo muy específico en un corto tiempo y regresar a su país. Hace algún tiempo, debido a las circunstancias que presentó COVID, el gobierno pues dio una opción por la cual una persona que estaba en este país con una visa temporal o una visa de turismo podía aplicar a un permiso de trabajo. Pero la noticia se mal informó. Hubo mucha gente que llegó a Canadá con una visa de turismo pensando que iba a poder aplicar a un permiso de trabajo libremente y eso no es así. Había o hay esa posibilidad y está limitada a un cierto tiempo. Y el condicionante que muchos youtubers y mucha gente no mencionó es que la persona requiere algo que se conoce como el LMIA,
que es una autorización del equivalente al Ministerio de Trabajo y no es fácil de obtener. Entonces, no es simplemente llegar a aplicar un trabajo y empezar a trabajar. La persona podía estar aquí con un estatus de visitante. Sobre todo fue una medida para ayudar a quienes se encontraron de alguna manera atrapados por las circunstancias. Y estando aquí necesitaban esta oferta de trabajo con este aditivo especial que realmente no es fácil de obtener. Entonces, ¿qué creó eso? Que cuando las personas llegaron e intentaron aplicar el permiso de trabajo y no pudieron, creo que haya mucha frustración. Entonces, es importante, pienso yo, que la persona que quiere emigrar a Canadá tome dos medidas. La primera, hacer un trabajo propio para enterarse de una manera más clara sobre las circunstancias que va a enfrentar en caso de que venga o de que quiera aplicar o de que quiera participar en algún programa. Informarse, está bien informarse. Y la fuente, ustedes pueden seguir a distintas redes sociales, eso está bien, pero la fuente siempre debería ser la página de inmigración, la página del gobierno. Entonces, usted puede mirar, informarse un poco. Yo no pienso que sea viable que una persona, siempre hay aquellas personas que, no sé, tienen el tiempo, la disposición, yo qué sé, de estudiar la página web y se sienten listos para hacer la aplicación. Y está bien, el gobierno da esa opción. Pero si bien yo no me refiero a que literalmente se aprenda la página web, por lo menos tengan una idea de cuál es la realidad y eviten que su misma intención o su mismo deseo de llegar a Canadá les nieble el sentido común. No hay frase más cierta que dice, si es que esto suena demasiado bueno para ser verdad, tal vez no sea verdad. Entonces, es importante que las personas tengan en cuenta eso y piensen, ¿cuál es el sentido de que un país, por ejemplo, abra sus puertas a toda persona que quiere trabajar de cualquier país? ¿Es eso viable? No es viable. Canadá tiene un sistema que es bastante inclusivo y que permite la participación de trabajadores internacionales en este país a través, pero hay un sistema que es organizado y que toma en cuenta las necesidades del país y que además exige ciertos procesos y requisitos. Entonces, dentro de esta opción de trabajo, por la cual hay personas que pueden llegar a Canadá como residentes temporales, tenemos ciertas categorías, como son los trabajos de permiso abierto, que son aquellos que se obtienen, por ejemplo, después de haber estudiado en Canadá un programa elegible. El programa de permiso de trabajo abierto también lo obtiene el cónyuge o la pareja de un estudiante internacional o de un trabajador internacional. Existen los permisos de trabajo que están relacionados o tienen un link con el tema de un tratado de libre comercio. Al momento no existe con Ecuador un tratado que sea eficiente en ese aspecto, pero sí Colombia lo tiene, Perú lo tiene, Panamá lo tiene, Chile lo tiene. Entonces, los nacionales, las personas que son de esos países, tienen más opciones, pero tampoco pueden llegar y simplemente empezar a trabajar. Nunca es así. Nunca es así. Hay otros tipos de trabajos que son para personas que vienen por temporada. Esos trabajos no son profesionales y muchas veces yo he visto que hay agencias que de alguna manera promocionan este tipo de trabajos y yo no pienso que esté bien o mal. Lo que es importante es que usted entienda a qué viene. Cuando una persona viene a un tipo de trabajo temporal, que es por meses, que es a trabajar en una cocina, que es a trabajar, no es muy viable que crea que eso le va a llevar a residencia permanente. Esos son trabajos que efectivamente se requieren en Canadá y que existen autorizaciones grupales, vamos a decir, para que las personas puedan llegar por un tiempo específico, colaboren en ese rubro en el que se requiere personas y después de ese tiempo regresen a sus países. Tienen que ver con trabajos agrícolas, con trabajos que se conocen como no profesionales, que son igual valiosos, necesarios, pero no van a dar la posibilidad de que la persona se quede indefinidamente y tampoco va a poder usar esa experiencia laboral como una base para una residencia permanente. Entonces ya tenemos otro tipo de trabajo que si bien le da residencia permanente, temporal, no es un trabajo que tal vez le sirva si usted tiene planes de una residencia permanente.
Ahora, tenemos también el trabajo que se permite mientras estudia una persona. Cuando una persona viene a estudiar en Canadá y estudia en una institución elegible y una institución que es designada por el gobierno, hay la posibilidad de que la persona pueda trabajar 20 horas a la semana. 20 horas a la semana en un trabajo que consiga. No hay una restricción. No necesita trabajar en lo que esté estudiando, ni antes ni después de la escuela incluso. Pero no puede pasar de ese tiempo. ¿Okay? No puede pasar, es 20 horas y no más. Y la obligación principal de la persona son los estudios. No viene a trabajar. El trabajo es algo complementario que el gobierno permite para que la persona tenga una experiencia completa a nivel de estudios. Pero no se supone que con eso ni va a pagar sus estudios ni va a pagar su estadía. Es importante que la persona tenga previsto esos gastos con anticipación, pero se le da un permiso de trabajo. Otra forma de trabajo es a través de las pasantías. Esos trabajos vienen son parte, componente de los programas de estudio. No son trabajos que usted va a poder realizar en forma indefinida, no son trabajos en el que usted es libre, independiente y puede trabajar aquí y allá. Son programas organizados por las universidades. De hecho, requieren un permiso de trabajo, Usted tiene que estar pendiente de que se lo den cuando aplica su permiso de estudios. Y además, el empleador incluso es la escuela o la universidad, ¿no? Entonces ya tenemos otro tipo de trabajo. Los trabajos que hacen, trabajos eventuales, esas ya son otras categorías, trabajos que no requieren permiso, son otras categorías que ya se van analizando de caso en caso. Pero principalmente los que he mencionado son los más comunes y los que las personas llegan a Canadá y realizan de una manera temporal. Entonces, trabajar en Canadá, si es que la persona tiene una intención de residencia permanente, el trabajo que debe realizar o que debe encaminarse a realizar normalmente va a ser de tipo profesional, técnico o gerencial. Porque ese es el tipo de programas que existen al momento. Si bien existen programas para oficios y algunas provincias tienen mayor flexibilidad para tipos de trabajo que se conoce como categoría C, no es lo común. Normalmente el programa federal está buscando personas que tengan experiencia profesional, técnica o gerencial. Entonces, ese es el trabajo que la persona debe tratar de realizar. Si es que es posible con un permiso de trabajo ideal, que venga desde su país por una oferta de trabajo, muy bien, o si no, ya después de concluir sus estudios y obtiene su permiso de trabajo abierto, eso es lo que debería tratar de obtener, experiencia laboral, profesional, técnico, gerencial, debe ser a tiempo completo, debe ser comprobable. Aquí viene una recomendación y yo veo con mucha pena cuando llegan a mi oficina personas que han estado estudiando ya en Canadá y que no tienen manera de demostrar. No es lo usual, porque aquí las reglas tienden a ser bastante claras y los empleadores las respetan, pero nunca falta aquella persona que en el apuro decide de alguna manera ir por el camino fácil, trabajar más de las horas que debía, o trabajar sin permiso, o trabajar, y la verdad es que eso no lo va a ayudar. Eso va solamente a complicar su situación y una eventual posibilidad de aplicar para residencia permanente. No lo haga, no se sienta tentado. Piense en su plan como algo a largo plazo, a mediano y largo plazo, no en lo inmediato, porque cuando la gente se deja tentar por recibir unos dólares más en el mes, lo que hace es complicar su historial laboral. Entonces, no vale la pena, no vale la pena. Por eso, de pronto, es que el gobierno tiene ciertos filtros que limitan la venida de todas las personas. Quien viene acá tiene que tener ciertas características, entre esas es la posibilidad de mantenerse mientras estudia en Canadá, para que no entre en esa desesperación que lo motive a ir en contra de las regulaciones. Entonces eso es también importante comentarles, si es que logran, si es que llegan a Canadá, si están aquí, han hecho la parte más difícil, ya se ha llegado. Entonces el resto es hacer las cosas de una manera planificada y de acuerdo a lo que pues debe hacerse, ¿no? De la manera correcta. Y las cosas en la mayor cantidad de oportunidades se dan de acuerdo a lo que la persona busca, ¿no? Que es una posibilidad de residencia permanente. Como les digo, el gobierno está abierto a recibir personas, darles esa posibilidad de transición a aquellas personas que llegaron como residentes temporales.
esa posibilidad de transición, pero hay ciertos canales y caminos que deben seguir. Entonces, hemos visto dentro de lo que es una residencia temporal, hemos visto que una de las vías es el permiso de trabajo, directamente como trabajo. Hay distintos tipos de trabajo. La otra vía que es bastante importante es la de estudios, que es muy popular. Las personas vienen a estudiar en Canadá y estudios combina la posibilidad de trabajar, como mencioné, 20 horas a la semana. Los estudios en sí no son residencia permanente. El trabajo durante estudios tampoco suma para residencia permanente, pero el trabajo después de estudios sí suma para residencia permanente. Entonces, cuando usted se ha graduado y empieza su época de trabajo, si usted consigue un trabajo que es elegible, entonces va a tener su posibilidad de ser evaluado y si es que es escogido, pues postular para su residencia permanente. Ahora, cuando hablamos de residencia de tipo permanente, tenemos normalmente los programas que están dentro del Express Entry. El Express Entry es esta sombrilla, yo le llamo, y dentro de la sombrilla están el programa de Canadian Experience Class, el de trabajador calificado, los programas temporales y el de oficios, trades. Estos programas están dentro de esta sombrilla del Express Entry y las personas, dependiendo de su perfil, van a ubicarse, cuando aplican, van a ubicarse en la una o la otra. El mismo sistema los ubica. Y si es que tienen un perfil llamativo y con un puntaje suficiente, pueden recibir una invitación. Este es el programa federal, bastante estable, bastante confiable. Estuvo en pausa. Ustedes habrán oído que se va a reactivar. Estamos esperando los detalles de cómo va a ser eso. Estuvo en pausa, pues por todas las circunstancias del COVID. Se cambiaron los tiempos de procesamiento, etcétera. Eso se está retomando nuevamente. Este programa federal da la opción de aplicar a residencia permanente incluso para las personas que no tienen ningún lazo con el país, es decir, no han trabajado, no han vivido. Existe una categoría, que es la de trabajador calificado. La trabajador calificado o Federal Skilled Worker lo que busca es un puntaje alto. El puntaje se basa en qué? En ciertas características de la persona, como la educación, la edad, la experiencia laboral, los lazos con el país, básicamente tener hermanos en Canadá, que sean residentes permanentes al menos. ¿Cuál me falta? Y el nivel de inglés o de francés. Creo que no me falta ninguno. Entonces, esos elementos son los que permiten mayor o menor puntaje. El programa de Canadian Experience Class es algo similar, pero tiene además la adición de que está hecho para personas que ya tienen experiencia laboral en Canadá. Es un programa muy bueno, pero es para aquellas personas que ya tienen experiencia laboral en Canadá principalmente. Los programas provinciales son programas que están dentro de esta sombrilla, parte del Express Entry. Las provincias escogen los candidatos que llenan sus expectativas, los llaman y empieza un procesamiento paralelo. Finalmente, los trades tienen sus propias características. Son programas para personas que tienen habilidades en lo que se llaman como oficios. En algunos casos requiere la oferta de trabajo, en fin. Entonces, esos son los programas en el programa federal. Fuera de eso, para residencia permanente también existen los programas provinciales. A más de las provincias participar en el Express Entry, las provincias también algunas provincias tienen su propio sistema migratorio. No es un sistema independiente del federal, pero lo digo así como para entender, un subsistema, vamos a decir, en donde las provincias escogen aquellas personas que ven adecuadas de acuerdo a sus necesidades. Y aquí me preguntan mucho las personas, ¿qué pasa si llego y me mudo? No es lo correcto. Porque si una provincia lo nomina a usted, le está dando un voto de confianza para que se establezca y ayude a prosperar a esa provincia. Las provincias reciben un límite de nominaciones, un número pequeño de nominaciones cada provincia, y por eso se han vuelto muy celosas en dar esas nominaciones y hacen un análisis muy extenso de aquella persona a quien se la van a dar. Pero si usted tiene ese voto de confianza, la idea es que va a darle una oportunidad a esa provincia y se va a establecer en esa provincia. ¿Okay? Entonces, esos son los programas provinciales. Muchas provincias los tienen. Cada provincia tiene sus particularidades. Si a mí me preguntan, ¿el programa provincial es bueno? ¿Me debería ir a una provincia cuando pienso estudiar? Está bien, sobre todo si es que él tiene alguna afinidad con esa provincia. Está también la provincia de Quebec. Para las personas que tienen afinidad con el mundo francófono pueden
tratar de llegar a Quebec y acogerse a esa provincia y a ese programa. Está muy bien. El único tema es que los programas provinciales varían cada cierto tiempo de acuerdo a las necesidades de la provincia. Son más fluidos. Entonces, ahí es siempre bueno ir con una mentalidad de me voy a preparar para las exigencias más altas y si luego encuentro un programa más flexible, perfecto. No al revés, me voy a preparar para lo mínimo porque si es que luego no encuentro una opción para lo mínimo, no voy a poder participar de un programa más complejo. Y cuando me refiero a prepararse, me refiero a tener un nivel de inglés y o francés lo más elevado posible. Tener un nivel académico que sea competitivo, lograr la experiencia profesional, técnica o gerencial y tener, bueno, un récord limpio en todo sentido. Entonces, como vemos, es a veces un poco irónico cuando alguien me llama y me contacta y me dice, bueno, ¿qué me ofrece Canadá? Canadá no está de venta. Canadá es un país que es muy lindo y que tiene apertura a la migración, pero tiene reglas claras. Y yo creo que todos esperaríamos que los países sean de alguna manera así, que sean abiertos, pero que también tengan reglas claras y que se respeten esas reglas. No es un sistema perfecto. Muchas veces tenemos mucho problema con los tiempos de procesamiento y los oficiales de inmigración y inmigración tiene sus explicaciones de por qué, pero son temas que es complejo y eso es pues llega un punto en que realmente es frustrante. Los programas no funcionan al 100% bien, pero pienso que tenemos en Canadá un sistema migratorio que es interesante, que es atractivo, que está abierto, pero hay que tener claro cuáles son los criterios que Canadá busca como para las personas que son migrantes y residentes permanentes. Tenemos que prepararnos con tiempo, tenemos que informarnos por nuestra cuenta, no tenemos que dejar la responsabilidad totalmente en quien nos asiste. Es importante ser proactivos en el sentido de que si es que yo tengo una profesión de lo que sea bueno, voy a averiguar el mercado laboral de la ciudad en la que me quiero establecer. ¿Cuánto obtendría yo si es que estoy trabajando ahí en una carrera similar? ¿Cuáles son los costos de vivir en esa ciudad? ¿Cuáles son cosas así? Eso no, cuando yo a veces tengo las consultas y me preguntan, ¿cuánto me pagarán como ingeniero? A mí me parece que no están usando bien su tiempo de consulta, porque esa no es información que yo voy a saber primero, ¿verdad? Porque yo no voy a tener una idea, un rango, pero no va a ser realista. Son cosas que la persona debe averiguar y debe tener claro para saber si su inversión, su intención, su deseo de llegar a Canadá es justificable, es algo que va a ser positivo. Cuando cuando hablamos del tema de migración, y con eso voy a terminar para empezar ya las preguntas, unos 15 minutos de preguntas. Cuando pensamos en emigrar, es importante que tengamos un sentido de urgencia, porque la edad juega en nuestra contra. Normalmente los programas de residencia permanente tienen un límite de edad para dar puntos. No es que no van a aceptar una persona que tenga más de 45 años, pero no les va a dar puntos. Entonces, si esperamos y tomamos nuestro dulce tiempo para ver si lo queremos hacer o no lo queremos hacer, entonces estamos perdiendo valiosos puntos y cada año que cumplimos nos resta posibilidad de ser seleccionados. ¿Por dónde debo empezar si quiero migrar a Canadá? Inglés. Realmente es un poco irónico que la persona diga quiero migrar lo antes posible, pero no sé inglés. No va a encontrar un programa adecuado, no va a encontrar una vía adecuada y vamos a pensar que por esas de la vida logra llegar a Canadá. Piense cuál va a ser su nivel de satisfacción y de establecimiento y de éxito si no habla el idioma del país que lo acoge. Entonces, ya sea francés o ya sea inglés, les invito a que ustedes inviertan en estudios de inglés. En Alternativa Canadá, nosotros tenemos dos departamentos, un departamento de procesamiento en donde yo trabajo con mis socios César Tarazona y un departamento de estudios. El departamento de estudios asiste a nuestros clientes en justamente iniciarlos en este proceso de los requisitos que necesitan cuando desean estudiar en Canadá, empezando por el inglés.
Entonces, los dejo con esa idea. Ahora ya tienen una información. Espero que la información es tanto sobre lo que se puede hablar. He tratado de condensarlo de manera que sea digerible. Espero que les haya aclarado de alguna manera el panorama de qué es una residencia temporal, qué es una residencia permanente. Y vamos a mirar algunas preguntas. Y la verdad es que a mí me encanta cuando veo las caras de las personas que están atendiendo. Me encanta ver, por ejemplo, Gabriela, la he visto sonreírse, ponerse triste, alegrarse. Gabriela Carrera, igual a Gonzalo Flores. Me hacen sentir acompañada. Entonces, es mejor, ¿no? Hablar como que con personas reales. Perfecto. Kate, Lenin, perfecto. Listo, me encanta ver sus caritas. Ok, bueno, vamos a ver preguntas. Voy a tratar de responder aquellas que van a beneficiar en general a las personas, más que aquellas muy específicas. Y no sé si es que Gabriela me puede, de la Cámara de Comercio, o Irene me pueden ayudar tratando de identificar aquellas preguntas generales por un tema de un compromiso adicional que tengo a las 5:40. Voy a tener que dejarlos a las 5:25, pero vamos a hacer que este tiempo valga la pena, ¿ok? Vamos a ver preguntas. Perdón, ¿puedo consultar algo por esta vía? Es una pregunta rápida. ¿Un grupo familiar puede aplicar a varios procesos de manera simultánea o se prefiere que por ejemplo, el miembro de la familia que tenga las mayores posibilidades sea el que inicie el trámite? Eso ya depende un poco del análisis que haga la persona, si es que vas a aplicar por tu cuenta, o del análisis que haga la persona que está asistiendo. Es importante porque es muy difícil dar una respuesta así sin saber cuáles son las características de cada persona. Entonces, normalmente lo ideal es encontrar quién es el candidato ideal que tiene una mejor fortaleza y aplicar, porque cada aplicación va a implicar un gasto, ¿no? Ahora, ¿se pueden tener aplicaciones paralelas? Sí se pueden. Hay veces que aplica el esposo y a veces que aplica la esposa. ¿Cuál es la utilidad de aquello? Depende de cada caso. Pero procesalmente, vamos a decirlo así, se puede. ¿Ok? Ok, No sé hacen una pregunta acerca ¿sí? del límite de edad para poder aplicar o iniciar el proceso de migración. Ok, no hay un límite, como les decía, no hay un límite como tal, pero si usted llega a los 45 años, no va a recibir puntos dentro del sistema de Express Entry. Y muchos de los otros programas de las provincias son un poco más flexibles, pero claro, a menor edad es más, usted es más llamativo, vamos a decirlo de alguna manera, por razones obvias, no es que sea discriminación, pero la idea es que la persona pueda llegar y trabajar varios años dentro del país, etcétera. Si usted viene en una edad que ya es un poco avanzada, entonces el sistema no le va a dar tantos puntos. Si es que llega después de los 45 años, va a poder obtener puntos por otros aspectos, como son su experiencia laboral, si es que obtiene una oferta de trabajo, etcétera, pero por edad ya no, dentro del sistema federal. Ok. ¿Se puede hacer un análisis del perfil profesional individual para determinar el mejor camino? ¿Cuánto costaría este análisis? Si usted necesita un análisis, quiere mirar cuál es el puntaje, pues siempre puede contactarnos. Voy a poner aquí nuestro correo, es info@alternativacanadá.com. Entonces, ese es el medio por el cual ustedes pueden solicitar su cita. Al momento, la cita tiene un costo de $150 canadienses. Yo sé que los directores de la firma van a hacer una subida en julio, que ya estamos muy poquito, pero más o menos será dentro de ese rango. ¿Cómo se demuestra el nivel de inglés? El nivel de inglés depende para qué usted quiera demostrar su nivel de inglés. El nivel de inglés si es para residencia permanente, fuera de Canadá, usted deberá tomar un examen que se llama el IELTS. El IELTS es el examen que es aceptado por el gobierno canadiense para medir su nivel de inglés y debe ser el general. Hay el académico y el general, usted debe tomar el general.
Y si es que estamos hablando de estudios, hay una variedad bastante grande. Si es que usted quiere aplicar para estudios y necesita la admisión de la escuela donde va a estudiar, hay una cantidad de exámenes variada. Usted va a tener que, ahí es bueno contactar al Departamento de Educación y decir, me interesa estudiar en tal, o me interesa estudiar, digo yo, culinario, voy a decir. Entonces, ellos le pueden ayudar en dónde puede encontrar un programa que sea elegible. No todos los programas son elegibles para permiso de estudios. Entonces, ¿qué escuela, qué college puede ser elegible? Los costos de estudio, los requisitos. Parte de los requisitos de un programa de estudios va a ser el inglés. Cada programa tiene distintos requisitos de inglés. Hay programas que requieren más, como una especialización. Hay programas que requieren un poco menos de inglés, como un diplomado. Entonces tiene que mirar cuál va a ser el programa que usted va a estudiar, y si es que va a estudiar va a necesitar demostrarlo a través de este examen, que puede ser el TOEFL, puede ser el IELTS académico, puede ser Duolingo, puede ser, hay algunos. Eso ya lo pueden, pues en realidad, consultar con el Departamento de Educación. Para inmigración fuera de Canadá es el IELTS. El IELTS de tipo general. ¿Cómo se demuestra el nivel de estudios o experiencia laboral, supondría que es? Ajá. Entonces, eso yo entiendo que es una pregunta para residencia permanente. Cuando una persona quiere demostrar su nivel de escolaridad, su nivel académico, lo que tiene que obtener es un reporte de una organización, o mejor dicho, el nombre de este reporte que Inmigración pide es ICA, Education Credential Assessment. ¿Qué instituciones o organizaciones dan este Education Credential Assessment? Fuera de Canadá, el que es tal vez el que yo refiero, y existen otros más, pero el que yo refiero porque tiene como mayor amplitud y la gente está más familiarizada, es WES, World Education Services. Esta es una organización sin fines de lucro designada por el gobierno canadiense para que básicamente pueda hacer el análisis de sus credenciales, no la equivalencia, no la revalidación, solo el análisis, y mirar cuál es el equivalente dentro del sistema norteamericano o canadiense, en sistema de estudios. Entonces usted contacta a WES, World Education Services, y aplica para una evaluation, un ECA, Education Credential Assessment, y ellos lo que hacen es contactar la escuela donde usted estudia y solicitar los transcripts, en fin, y finalmente luego ellos dan un reporte. Ese reporte es lo que sirve para constatar el nivel de educación de las personas, y según eso el puntaje que pueden solicitar para residencia permanente dentro del programa federal, dentro del programa de Express Entry. Okay. ¿Existe una lista de empleadores que pueda investigarse para aplicar la residencia permanente? Es una pregunta un poco amplia, porque no es que existe una lista. Algunas provincias, como son las provincias atlánticas, en su momento crearon una lista de empleadores. Ustedes tendrían que referirse, y nosotros hicimos un live sobre las provincias atlánticas. Entonces tendrían que mirar en cada una de las provincias la página web de inmigración de la provincia y mirar este listado de empleadores que pueden dar una oferta laboral. Eso estoy hablando de las provincias atlánticas. Fuera de eso, realmente no es que hay como tal una lista. Otra cosa que es importante que ustedes sepan, las personas que, si es que alguien se ofrece a buscar trabajo, ustedes no deberían ser cobrados porque les busquen trabajo. ¿Ok? La persona que busca trabajo para alguien debe tener una licencia, debe ser autorizado. Eso es regulado en Canadá. Eso es para evitar abusos, de que haya una llamada y le diga, oh, yo le ofrezco trabajo, por buscarle trabajo, usted págueme tanto. Entonces, ese es un tema que ustedes tienen que averiguar bien. ¿Quién le está ofreciendo esa posibilidad? Si hay el trabajo de aquellas organizaciones que son como headhunters, o que son agencias de trabajo que trabajan para el empleador que está buscando. Entonces, identifican a alguien que tiene un talento especial, eso es distinto. Pero realmente es un poco de verlo con lupa, si es que a usted lo contactan y le dicen, le cobro tanto por buscarle trabajo. Tiene que averiguar bien. Eso es algo regulado en Canadá. Okay. Para aplicar una oferta laboral profesional, ¿qué idioma tiene mayor peso? ¿Inglés o francés? En Canadá los dos idiomas son importantes. Los dos idiomas son los idiomas oficiales. Depende de dónde usted esté aplicando. Si es que se está dirigiendo a la provincia de Quebec, bueno, el francés va a ser
lo más relevante. Si es que es la provincia, el resto de provincias, entonces tal vez inglés, tal vez depende también del empleador. Si es un empleador que está buscando una persona que se comunique y en su equipo hay muchas personas que hablan francés, entonces eso realmente no es inglés o francés. Depende de cuál va a ser la intención de búsqueda, en dónde va a buscar usted. Usted tiene que hacer un profiling de los empleadores a los que quiere alcanzar y según eso presentarlo en inglés o francés. Ok, si hay una pareja de aplicantes y a uno de la universidad les falta un año, ¿es recomendable que uno de los dos termine primero sus estudios universitarios? Como que se cortó un poco. No. Sí. La pregunta es en relación a que si hay una pareja de aplicantes, pero no han terminado todavía la universidad, les falta un año para graduarse. Preguntan si es recomendable que uno de los dos termine sus estudios universitarios. Y están en Ecuador o en, Sí. o en el país de origen. Exacto. Si están estudiando, yo soy de esta idea, si usted ya va en el tercer, cuarto, quinto, sexto nivel de sus estudios, termínelos, porque de todos modos va a ser puntaje para Express Entry o para la residencia permanente. La peor locura, como diría mi abuelita, la peor locura que puedes hacer es dejar los estudios a medias. Ahora, es distinto si es que la persona está empezando sus estudios y ha decidido que quiere intentar estudios en algún otro lugar. Es distinto, ¿no? Entonces se evalúa según cada caso, pero si la persona ya va avanzada con sus estudios, es más bien interesante si es que empieza a planificar un posgrado en Canadá y no dejar sus estudios de pregrado. Hay que analizar bien cuál es la circunstancia de cada persona. Si estamos hablando de estudios de pregrado, si estamos hablando de estudios de posgrado, una especialización, ¿qué es lo que va a dejar a medias? El momento que la persona deja a medias sus estudios, no podemos solicitar puntos por estudios. Y cuando vienen en pareja, ¿qué es lo que nos aporta la pareja? Uno escoge ser el principal, el otro es el postulante acompañante. ¿Qué es lo que va a tomar en cuenta inmigración de ese postulante acompañante? La educación, el nivel de inglés. En algunos casos la experiencia laboral, pero depende del caso, no en todos. Entonces, es importante, si es que es positivo, si es que los dos tienen su evaluación, si es que los dos tienen su examen IELTS. Ok. Si una persona aplica a una oferta laboral y es aceptado en Canadá, ¿cuál sería el proceso a seguir para que toda la familia, pareja e hijos puedan migrar igual? Tienen que realizar una aplicación. No voy a dar el detalle de cómo realizar la aplicación, primero porque el tiempo es corto, pero se hace una aplicación de permiso de trabajo. Depende del tipo de trabajo que se haga. Normalmente va a haber requerido que usted ya tenga un LMIA. Tiene que asegurarse de que su empleador ya haya o tenga su LMIA, Labor Market Impact Assessment, aprobado para que usted lo pueda adjuntar. Esas son preguntas más específicas y yo pienso que, claro, para muchas personas no saben pues, qué es el LMIA. Entonces, esas son cosas más específicas que le sirve a esa familia. Ahí es importante que usted haga una consulta, ¿no? Pero en términos generales, quien quiere trabajar en Canadá va a necesitar ese LMIA, ese documento que estoy mencionando, y va a necesitar con ese LMIA aplicar al permiso de trabajo ante Inmigración Canadá. Prácticamente es un proceso de 2 partes. Ok, doctora González, creo que por ahora esas serían las preguntas. Muchas gracias realmente por acompañarnos en esta serie de conferencias en relación al proceso migratorio. Posteriormente les compartiremos a todos los asistentes también los datos de su empresa para que puedan contactarla en el caso que lo requieran de esta manera. Con mucho gusto. Me despido diciéndoles una idea final. Migrar en realidad es una decisión que es difícil, es una decisión que cambia la vida de las personas. Si es que ustedes están considerando hacerlo, recuerden lo que les he dicho, el tiempo es de la esencia. Tomen una decisión, analicen sus circunstancias y tomen una decisión de actuar, porque finalmente es un proceso largo. Entonces, cuando uno dice quiero llegar a Canadá, no va a suceder al siguiente día. Va a tomar algún tiempo entre que se organice todo esto y finalmente la persona llegue. Entonces, miren cuáles son sus circunstancias, miren realmente qué es lo que ustedes desean a nivel personal, profesional. Canadá es un país muy lindo que tiene muchísimo que ofrecer y la verdad es que yo me precio en el sentido de decir que
aquellos clientes con los que yo trabajo son clientes que aportan al país, que traen cosas positivas, traen su esfuerzo, su trabajo, sus conocimientos que son muy valiosos. Y para que ustedes puedan realmente tener esta experiencia al máximo, vengan con un buen nivel de inglés. No va a ser nada más frustrante que siendo profesionales en los países de origen, lleguen a Canadá y no puedan acceder al mismo tipo de trabajo porque no les falta la preparación, no les falta la educación o la capacidad, les falta el nivel de idioma. Entonces les dejo esas ideas. Siempre es un gusto para mí colaborar con la Cámara y me despido, que tengan una excelente tarde y nos estaríamos viendo ya para la próxima sesión. Muchas gracias, doctora. Y también a todos por su participación el día de hoy. Que tengan buena tarde. Gracias. Adiós.